Hola, profe. Sí, se le Hola, escucha. profe, sí. Hola, profe, Muchísimas buen día. gracias. Buen día, muchísimas gracias por esperar. La verdad que tuve un problema con el Zoom y no había forma de entrar. Así que gracias a Dios pude entrar. Bueno, acá estamos para continuar, entonces vamos a grabar la clase de hoy. Continuaríamos en la unidad 8 con el tema cambio de base. El otro día lo que estuvimos viendo es espacio vectorial, los que repasando y confirmando el tema del tema de combinación lineal entre vectores y la definición de base. La definición de base que nos permitía confirmar cuáles eran los vectores independientes, que eran los de la base, y los demás, los que estaban fuera de la base, eran todos dependientes de esos de la base. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un cambio de base. Y fíjense que ahí el título en el apunte dice cambio de base guión coordenadas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el cambio de base tiene que ver con el tema de coordenadas. ¿Y cómo tiene que ver? Y tiene que ver con esto, miren, se lo voy a explicar así. Yo tengo un sistema de coordenadas, ustedes estaban acostumbrados al eje X e Y, que eran así, perpendiculares, o sea, un sistema ortogonal. Ahora la cabeza se tiene que abrir y pensar que puedo tener sistema de coordenadas de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir de cualquier tipo? Puede ser así el sistema de eje, y no hay ningún problema, siempre y cuando el sistema de eje esté formado por vectores independientes, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros tenemos uno como que estaban acostumbrados ustedes y había un vector así, este vector que estaba fuera de la base va a depender de estos dos de la base. Por eso se decía que este vector era tantas veces este vector más tantas veces este otro. ¿Sí? Hasta eso llegamos la clase pasada. Ahora, este vector por lo tiene coordenada 3, 8 en esta base. Si yo me mudo de la base y me voy a otra, que no necesariamente la misma, sino que sea esta distinta, y este vector quedó quietito ahí como estaba, es el mismo que antes, en esta base nueva va a cambiar de coordenada, o sea, ya no va a ser la, no me acuerdo cuánto dije, 3, 8, la que tenía acá en la otra, ahora va a cambiar, no es más 3, 8, es otro número en este nuevo vector y en este otro. ¿Se entienden? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy justamente es cómo calcularle a ese vector que está afuera, cómo calcularle las nuevas coordenadas. Cambiarle las coordenadas viejas, digamos, por las de la base nueva. ¿Eso cómo se llama? Y eso se llama cambio de coordenadas. ¿Por qué hay un cambio de coordenadas? Porque se produce un cambio de base. Y a eso se refiere el título, ¿sí? Fíjense, hay dos ejemplos acá, ¿no? Estos dos ejemplos que tienen acá, miren, para que abran la cabeza y digan, ya, X e Y no se llaman más los ejes. Los ejes pueden estar armados con un vector B1 y un vector B2. ¿Se entiende? Un vector B1 y un vector B2, que igualmente que el X y Y están a 90 grados. Acá después tienen otro ejemplo más abajo que ya no están más a 90. Para que vean que se puede abrir el panorama y tener distintas opciones. Yo tengo un vector OP, acuérdense, libre por cualquier lugar del plano, lo tengo y lo ato al origen, lo traigo paralelo con la misma dirección, el mismo módulo, el mismo sentido, lo ato al origen y este vector, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener A no en X, sino A en B1 y B en el vector B2, en el eje B2. Entonces, ¿cómo se va a poder expresar este vector OP? El OP se puede expresar como A por B1 más B por B2. Esta lectura es la que tienen que comprender. ¿Qué pasa ahora? Tienen que entender que generalizando, todo vector dependiente que está fuera del sistema puede expresar como combinal de los vectores de la base. En este caso, la base está formada por ¿quién? El sistema referencial. Por B1 y B2. Y las K, o sea, los K, los escalares o coeficientes que están delante de los vectores de la base, ¿se acuerdan lo que usamos antes con K1, K2?
¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Estaban como disfrazados ocultos. Ahora nos enteramos quiénes son. Esos K no son otra cosa que las coordenadas de este vector que estoy encontrando, del dependiente, son las coordenadas del dependiente ¿en dónde? Que yo elegí. Entonces, vamos por paso. Primero se elige la base. La base, para elegirla, tiene que tener dos condiciones. Tienen que ser todos vectores independientes entre sí y tienen que generar el espacio. Una vez que encontré bien la base, en este caso B1 y B2, todos los otros vectores que existen afuera de la base se expresan como combinación lineal de esos vectores de la base. Por eso todos los que están afuera son dependientes de los vectores de la base. ¿Cómo es la combinación lineal de dependencia? Y lineal se arma, o sea, un número, que son las coordenadas de ese vector en esa base. ¿Sí? Entonces, tal coordenada por el vector de la base, más tal otra coordenada por el vector de la base, y si hubiera más vectores como acá, fíjense que en la segunda opción, en vez de 2 ejes, tenemos 3, y los 3 ejes que forman el sistema de referencia, o sea, la base son U, B corta y W, perdón, acá, U, B corta y W. Este es el vector que yo quiero sacarle las coordenadas, el vector OA. OA tiene coordenadas A, B y C. ¿Cómo se expresa la combinación lineal? Entonces, OA es A U, quiere decir que el A está en el vector U, más este otro que está acá atrás, B, por el vector B, corta, y más este que está acá, C por W. Se forma ese paralelepípedo, ¿se acuerdan cómo armábamos en la clase de vectores para encontrar las coordenadas en el espacio? Eso es lo que hay que saber también, trazando paralela. ¿Ok? Entonces, lo nuevo de esta unidad es generalizar, abrir el abanico y decir, yo no me quedo mal con los ejes X, Y, X, Y, Z. Eso era para el que estudió en la secundaria y no sabía que había más posibilidades. Las posibilidades son infinitas. O sea, yo puedo encontrar los ejes que yo quiero, de la inclinación que quiera, y armar un sistema de coordenadas mientras ese sistema tenga vectores independientes. Ese sistema de coordenadas que me decían en la secundaria, para nosotros es nuestra base, es el origen de todo, es donde arranca el cero, donde pongo el cero. Entonces todos nos tendríamos que poner de acuerdo, los que estudian algo aplicando álgebra, futuros ingenieros, técnicos o lo que sea, lo primero que tienen que hacer es chicas, ¿dónde vamos a fijar el tema de referencia? O sea, en una palabra, ¿dónde vamos a poner el cero? En una palabra, ¿cuál es nuestra base? ¿Se entiende? Es todo lo mismo. Entonces, una vez que dijimos el cero está acá, todo lo demás se refiere a ese cero. Entonces vamos a entender todo lo que está pasando porque ya todos nos pusimos de acuerdo dónde arranca todo. ¿Se entiende? Si no nos ponemos de acuerdo dónde arranca todo lo demás que hablemos no sirve de nada, porque no tiene ninguna referencia. Cada uno puede agarrar la referencia que quiera y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ok. Acá, definitivamente, que lo que antes nos decían en la combinación lineal K1 por B1 más K2 por B2 más Kn por Bn, esos K ahora pasan a ser, como dice acá, K1 S1, K2 S2 y Kn Sn. O sea, ¿qué te están diciendo? Que esos K que antes te lo daban generalizado no son ni más ni menos que las coordenadas de este vector que está acá afuera en esta base que está acá adentro. ¿Sí? Así se arma la combinación lineal. El vector que está fuera de la base se expresa con una combinación lineal que, digamos, mezcla o utiliza las coordenadas de ese vector con los vectores de esa base. O sea, es tanto el vector de la base, más tanto el otro vector de la base, más tanto el otro vector de la base. Esos tantos son las coordenadas de este vector en esa base. Eso es lo que tendrían que entender para entender esta unidad y entender lo que está pasando en los sistemas con sus coordenadas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la simbología.
para ponernos de acuerdo y que ustedes van a usar cuando el profe de práctico o la profe le diga, le tire un ejercicio, le va a tirar así, miren, un vector U, por ejemplo, o cualquier otro nombre, con la flechita o el guión, entre paréntesis y una letra abajo. O si no, el mismo U, pero entre corchetes y la misma letra abajo. Son diferentes que quieren decir casi lo mismo. Dos maneras de expresar. ¿Cómo se lee esto? Esto entre paréntesis se lee coordenadas del vector U en la base S. Acá te dan la base B, S está formada por B1, B2, Bn. Acuérdense que es un conjunto finito este, ¿sí? Se termina en algún momento. Entonces, si esta es la base, cualquier otro vector que no la ven, ve que no está en la base, se puede expresar como combinación lineal de esa base. ¿Cómo se expresa la combinación lineal? De esta forma, donde C1, C2 y Cn, ¿quiénes son? Son las coordenadas de este vector U en esta base que está acá arriba. Por eso esto se lee coordenadas del vector U en la base S, se pone así, ¿y cuáles son las coordenadas? C1, C2, Cn. ¿Se acuerdan? Lo seguimos nombrando como nombramos los vectores antes, por coordenadas. Otra manera de expresarlo a ese vector es mediante una matriz. Entonces, si acá sacamos el paréntesis y ponemos un corchete, ¿cómo se leería? Se leería que es la matriz de coordenadas del vector U en la base. Y esta sería la matriz de coordenadas del vector U en la base S. O sea, se pone la matriz columna y se ponen las coordenadas igual que así. Así es, vector de coordenadas de la base S, o coordenada del vector U en la base S, y esta es la diferencia, matriz de coordenadas del vector U en la base S. Los dos dicen lo mismo, son distintas maneras de expresarlo. ¿Sí? Se van a tener que acostumbrar a esa notación. Y ahora viene un ejemplo interesante, como el que les dije que vean el otro día, creo, para definir si era o no una base, que le dije que lo vieran porque seguramente va a aparecer en el práctico. Este nos vamos a tomar unos minutitos y lo vamos, por lo menos lo voy a explicar, después lo van a tener que hacer. Mirándolo nunca se entiende, les salga. Y fíjense qué dice el ejemplo. Dice, dado los vectores que son 3, que constituyen una base S para un espacio vectorial R3, encuéntrese. Fíjense que si no le dijera nada, que es un espacio para un espacio R3, ustedes solo se tendrían que dar cuenta, porque si es una base formada por 3 vectores, el otro día dijimos que la cantidad de vectores de la base coincide con la dimensión del espacio. Entonces, si vos tenés 3, te lo están dando y te dan 3, es decir, que vos te tenés que dar cuenta solo que estás en un espacio R3. Si te darían una base con 4, estarías en R4 y así sucesivamente, ¿no? Eso no hace falta ni que se lo digan. ¿Qué te pide que tenés que encontrar? Tenés que encontrar un vector de coordenada y la matriz de coordenada de un vector U 5 menos 1, 9 con respecto a ese. Entonces vos cuando lees esto y estás medio crudo en el asunto, decís, me estás pidiendo las coordenadas de U y ya me las estás dando. No, pará. Estas coordenadas del vector U es en otro lado. Y a vos te dicen, ahora trasladámelo a esta base que te digo. Entonces, va a tener coordenadas nuevas, no van a ser más 5 menos 1, 9. 5 menos 1, 9 era en otro sistema. Y te está diciendo, en esta base, ¿qué coordenadas nuevas va a pasar a tener este vector? ¿Ok? ¿Cómo haces eso? Con todos tus conocimientos previos hasta ahora, no tenés que inventar nada. Fíjense cuáles son los conocimientos previos. Lo que acabamos de explicar recién, dice, si vos tenés que este U está fuera de esta base, por estos 3, este U tiene que ser de la base. Entonces vos escribís la combinación lineal, U igual C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3. Y ahí se terminó. ¿Qué tenés de datos acá y qué te falta? Y bueno, U lo tenés, te lo dieron, como estaba en otro lado. B1, B2 y B3 te lo dieron. Y C1, C2 y C3 es lo que tenés que encontrar, justamente las coordenadas nuevas de U en la base formada por B1 y B2 y B3. Reemplazás lo que tenés. Cuando reemplazás lo que tenés, ¿cómo seguís?
y tenés que saber algo de vectores. ¿Qué tenés que saber acá? Porque nadie te va a decir lo que tenés que hacer, ¿eh? Lo tienen que hacer usted solo. Plantearlo todo esto solito. Por eso le doy un ejemplo antes, el apunte le dan el teórico, para que no vayan crudo en el práctico y ya tengan un antecedente. Entonces, fíjate qué tenés que pensar acá, si sabés de vectores. Vos decís, acá hay un igual. A la izquierda hay un vector, y todo esto, si lo hago, también me da otro vector. Entonces, ¿qué decía la igualdad de vectores? Que dos vectores eran iguales cuando sus componentes homólogas lo eran. Entonces, 5, ¿a qué tiene que ser igual? Por esa propiedad. Y a 1 por C1, más 2 por C2, más 3 por C3. ¿Ven? Que acá está. 1 por C1, más 2 por C2, más 3 por C3, tiene que ser igual a 5. O podría estar el 5 del otro lado. Pero esto es mejor porque de esta forma vos armás y te acordás que es un sistema de ecuaciones. Así, por componente homóloga, armás este sistema. Este sale de saber eso que dije de acá. Si no, no sale nunca esto. Cuando armás el sistema, vos lo mirás y ¿qué decís? Que tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, número igual de ecuaciones que de incógnita, supuestamente un sistema compatible determinado debería tener una única solución. ¿Sí? Bueno, parece que la tiene. Por supuesto, acá no está resuelto, porque ese es tema de otro momento. Ustedes lo van a tener que resolver, porque después en el para tomar uno y se tienen que acordar, entonces la mejor manera es practicando. Resuelven este sistema y tendrían que llegar a esta solución, si en el apunte está bien, 1 para C1, menos 1 para C2 y 2 para C3. Digo que tendría que estar bien, ustedes compruébenlo, porque a los fines teóricos, a mí lo que me interesa es el proceso. Después los resultados, si están bien o están mal, se pueden corregir. ¿Sí? ¿Qué encontraste a vos acá? Y lo que te pedían en el punto A. Fíjate que te dijo el vector de coordenada y la... Entonces vos lo tenés que expresar de la qué. Acá le faltó la rayita arriba, o sea que este sería el vector de coordenadas U en la base S, o las coordenadas del vector U en la base S, 1 menos 1, 2, en el orden que lo sacaste. Y la matriz de coordenadas del vector U en la base S, 1 menos 1, 2. Las mismas, pero expresada de otra manera. ¿Sí? Bueno, ese sería un punto que te pueden tomar en el práctico, en el examen. Y otra cosa distinta que te pueden tomar es esta, la número B. Te dicen el vector WNR3, cuyo vector de coordenadas, o sea, el vector WNR3 que tenés que encontrar, o sea, está medio raro expresado ahí, cuyo vector de coordenadas con respecto a la base S es esta. O sea, esto es medio al revés. Te dan el vector en la base S y te piden en R3 después cuál sería la coordenada. Entonces esto es más directo. Es directamente en la combinación lineal, ya te están dando las coordenadas en la base S, ¿ves? Que te dicen acá en la base S, menos 1, 3, 2. Entonces vos en esta combinación lineal, en vez de U, este va a ser W, ya le ponés los C1, C2 y C3. Y como tenés B1, B2 y B3, reemplazás todo y lo único que tenés que hacer es la cuenta distributiva e ir sumando primera componente, segunda y tercera, y llegás, acá está hecho todo el proceso, a que W en R la idea se va a ir formando del todo, ¿no? Bueno, este título no me gusta Creo para que se nada. le cortó. No sé si puede repetir de vuelta. ¿Desde dónde se cortó? Desde que dijo que el ejercicio estaba resuelto. Bien. Esto lo que dije es que cuando reemplazo las coordenadas, pongo las coordenadas más los vectores que ya sé, y me quedan todos números a los cuales tengo que distribuir y sumar las coordenadas primera, segunda y tercera. Acá están todos los pasos y el resultado final. Quiere decir que 11, 31, 7 son las coordenadas de W en R3 y no en la base, porque en la base ya teníamos, eran menos 1, 3 y 2.
sería esta que acabo de sacar, son las nuevas coordenadas con los versores IJK sería, ¿sí? En cambio, en esta base nueva era esta. Y ahora me trasladé al 0 con el IJK, son estas. Lo que dije es que esto es algo parecido al cambio de base, pues estoy cambiando de coordenadas, que ya lo van a redondear cuando vean ese y otros ejemplos. Bueno, ahora pasamos a el título este que no me gusta para nada, no tuve oportunidad en el Power de tacharlo, ahora me doy cuenta, porque yo no le pondría para nada problema de cambio de base, no es ningún problema. La palabra problema es como que a mí no me gusta, yo pondría de título directamente cambio de base. ¿Sí? Bueno, explicar el cambio de base con letras, como me toca a mí en el teórico, es mucho más difícil que explicarlo con números. En números se aclara mucho el panorama, pero siempre a los teóricos nos toca explicarlo para algo general y después viene lo particular con números. Entonces yo sí o sí lo tengo que explicar con letras. Para hacerlo un poco más entretenido y que se trate de entender mejor, a mí, la idea mía me parece, es que tengan un esquema al lado de los pasos que voy a hacer ahí, que les voy a explicar en este momento, que tengan un esquemita como este tipo y ustedes vayan, digamos, de alguna manera comparando esquema con lo que vamos haciendo ahí y vayan entendiendo. Yo les explico más o menos lo que vamos a hacer y después lo vamos a ir repasando. El tema está planteado así ahí en el teórico. De todos los cambios de base que podemos hacer, vamos a elegir el más simple para explicarlo, como es siempre. ¿Cuál sería el más simple? Y estar en el espacio R2, que sería el más chico que puedo tener. Porque R1, no, es muy particular. R2. ¿Qué le puede tomar el profe en el práctico? Y R2 o R3, no se va a ir a bases con 5 vectores ahí porque se le va a complicar como loco. Después es lo mismo para cualquier cantidad de vectores. Entonces está bueno explicarlo para R2. ¿Sí? Si estoy en el espacio B igual a R2, cada base, ¿cuántos vectores tiene que tener? Todas las bases de R2 tienen que tener 2 vectores. Eso lo aprendimos en la clase pasada. O sea, cantidad de vectores de la base igual a la dimensión que está acá del espacio. Eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vemos el tema de cambio de base? Bueno, tengo una base B que ahí el apunte le llama base inicial para, digamos, de alguna manera decir, bueno, la otra base se va a llamar distinto. Entonces a esta le llama base inicial, donde arranca todo, y la B' se llama base nueva. Yo tengo una base inicial y una base nueva donde en algún momento me voy a trasladar, voy a cambiar de base. Entonces en la base inicial hay 2 vectores que ahí dice, le llaman U1 y U2. Y en la base nueva hay 2 vectores distintos, porque elegí otro sistema que se van a llamar W1 y W2. ¿Sí? ¿Lo ven ahí acá en el Power? La base inicial B, U1 y U2, y la base B', W1, W2, que coincide con este esquema. Tengo el espacio general rojo, espacio vectorial B, que es R2, y adentro de las infinitas bases elegí 2. Una inicial y la otra que me voy a cambiar, B' nueva, con distintos vectores. Y afuera está lleno de vectores. Todos estos vectores van a ser dependientes tanto a esta base cuando estoy al principio, como a la otra base cuando estoy al final. ¿Sí? Este que está fuera de las 2 es tanto dependiente de este como dependiente de este. Entonces, el ejercicio va a consistir en que este vector va a tener inicialmente unas coordenadas en esta base y luego va a pasar a tener unas coordenadas distintas en la otra. Eso pasa como le expliqué yo al principio, que tenía una base, ¿se acuerdan? El vector y me mudaba a otra acá y cambiaba, es lo mismo. Y lo que acabamos de hacer recién en el ejemplo también es muy parecido. O sea que estamos hablando siempre lo mismo. Le tiene que cerrar eso. Lo único que sí ahora nuevo, le voy a enseñar yo cómo encontrar el nexo entre las coordenadas viejas y las coordenadas nuevas del vector. En el medio tiene que haber algo que permita ese cambio. ¿Qué va a hacer ese algo? Ese algo va a ser una matriz cuadrada que se va a llamar matriz de transición o cambio de base.
Entonces, ¿cuál va a ser lo importante, lo definitivo, lo que sí o sí hay que saber? ¿Cómo se arma esta matriz que tengo que encontrar? Esa matriz cambio de base. Si yo sé armar esa matriz bien y rápido, ya tengo todo listo. Con esa matriz la multiplico por las coordenadas viejas y me da las coordenadas nuevas. Si no sé armar bien esa matriz, estoy liquidado, nunca puedo hacer el cambio y sacar las coordenadas nuevas. ¿Se entiende? Bueno, entonces yo le voy a explicar el proceso de cómo encontrar la matriz con letras y después vamos a tratar de ir para atrás de nuevo y ver cómo fue todo. No es fácil esto, no se vaya a creer que, miren, ya tengo más de 20 años de profe de álgebra y yo cuando vi la primera vez es como que no entendí nada. Hay que verlo 2, 3, 4 veces, hacer ejercicio y ahí vos te das dando cuenta. Pero yo ya te expliqué acá en el grafiquito qué estás haciendo. O sea, por lo menos la base de la explicación la tendría que entender por lo menos con el gráfico. Y eso es lo más importante, entender lo que vas a hacer. Después, cómo lo vas a hacer es un poquito más difícil. Ok. Datos, la base primera, formada por U1 y U2. Esto lo vas a saber, te lo van a dar. Después vamos a un ejemplo y van a ver que te lo dan. Te dicen la base formada por U1 igual a tanto, U2 igual a tanto. Y la B', cambiaste de vectores, W1 igual a tanto, W2 igual a tanto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y ahí está la clave de la matriz de transición o cambio de base. Vuelvo. Me tengo que hacer una mudanza, como en la casa de uno. Te cambias de domicilio. Te cambias de domicilio, te cambias de base. Vos estabas en esta casa, pasaste a estar en una nueva casa o departamento, lo que sea. ¿Sí? Entonces, cuando el correo venía, tenía unas coordenadas para dejarte la carta en esta casa. Ahora, al del correo le va a tener que cambiar la coordenada y decir, dale la dirección de la nueva casa, si no te la van a seguir dejando acá. Mirá qué ejemplo que encontré espectacular, no se me había ocurrido antes. Lo acabo de inventar. Entonces, el del correo, el cartero. Si a este no le cambia la coordenada nueva a este, va a seguir yendo acá. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer nosotros al cartero es decirle las coordenadas nuevas. ¿Cómo la encontramos? Con una matriz de transición o cambio de base que te permite hacer la mudanza. O sea que la matriz de cambio de base sería el fletero, el que te lleva los muebles. ¿Sí? El que te permite hacer la mudanza. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que tenés que hacer vos antes de avisarle al cartero es mudarte. Y después, una vez que estás ahí, le avisás al cartero que estás ahí. ¿Sí? Entonces, cuando vos te mudás, ¿qué es lo que tenés que primero hacer en cuanto a la matemática nuestra y a las coordenadas? A estos dos, porque estos dos, a ver si me entienden esta parte que es importante, es un jueguito de palabras, no la quiero complicar. Estos dos vectores, U1 y U2, cuando vos estabas en esta base, eran los únicos vectores independientes que tenías. Todos, todo lo que estaban afuera, eran dependientes de estos dos. ¿Se entendió ahí? Muy bien. Ahora, cuando me mudo a la base nueva, ¿quiénes van a ser los independientes? Estos no son más independientes lo que eran antes. Pasan a ser los únicos independientes de estos dos, W1 y W2. Y estos que eran independientes pasaron a ser dependientes de los nuevos. ¿Se entendió? Entonces, si estos que eran independientes pasaron a ser dependientes de los nuevos, estos tienen que cambiar de coordenada, porque estos tenían unas coordenadas acá, y cuando voy a la otra base, estos cambian como este y como todos los otros. Entonces, lo primero que tengo que encontrar, cuáles son las coordenadas nuevas de estos dos en esta nueva base. ¿Sí? Eso es lo primero, la mudanza. Entonces, eso acá se lo explican de esta manera, en el apunte. Fíjense, dice, matriz de coordenada del vector U1, que es de la base inicial, en la base nueva B'. ¿Ok? Esto se lee así, matriz de coordenada del vector 1 en la base B'. Y matriz de coordenada del otro, U2, en la base nueva B'. ¿Quiénes son A y B y C y D? Y bueno, estos son inventados. Van a ser números, las coordenadas nuevas de esto en esta base. Supongamos que A y B y C y D. ¿Sí? Muy bien. Esas las que ustedes van a tener que sacar
y estas dos columnas van a formar la matriz de transición de cambio de base. Ya después vemos un ejemplo con números para que lo entiendan. Entonces, si estos U1 y U2 se mudaron, se tienen que mudar a la base nueva, ¿cómo? Y van a quedar dependientes de esa base, ¿cómo se van a expresar U1 y U2? Como una combinación lineal de la base nueva, de los vectores de la base nueva. ¿Cómo serían las combinaciones lineales? Y bueno, U1 tendría que valer tanto por W1 más tanto por W2. ¿Y quiénes son esos tantos? Y son las nuevas coordenadas A y B del vector 1 en la base nueva. Ahí la cabeza de ustedes tiene que ir entendiendo, que es lo mismo que dijimos antes. Estos K son las coordenadas de este vector en la base formada por estos vectores. ¿Sí? Yo ahí me estoy mudando. Y U2, algo muy similar. Va a tener que tener una combinación lineal con los vectores nuevos de la base. ¿Y cuáles van a ser las coordenadas que van acá? La misma que elegí acá. Ahí ya tengo armada la ecuación número 1 y la ecuación número 2, donde estoy atando, me estoy mudando los vectores U1 y U2 a la base nueva. ¿Cómo me estoy mudando? Con una combinación lineal. ¿Por qué? Porque U1 y U2 van a pasar a ser dependientes de W1 y W2. ¡Taratatán! Bueno, esto es un rompecabezas, ¿eh? Ya armamos una pieza. Ahora vamos a tratar de enganchar otra. Ahora bien, ahora este vector B, que no tiene nada que ver con ninguna de las dos bases, tiene una coordenada inicial en la base inicial. ¿Cuál puede ser las coordenadas? Acá eligió el apunte, fíjense que dice vector B en la base inicial B, por ejemplo, K1 y K2. Entonces, ese vector B, como depende de los vectores de esta base inicial, se puede expresar como una combinación lineal de U1 y U2 que es la base inicial. ¿Cómo se expresaría? Y bueno, con las coordenadas de B en esa base. O sea, B tendría que ser igual a K1 por U1 más K2 por U2. ¿Sí? Siempre ustedes tienen que ir verificando que las coordenadas, los numeritos que están acá adelante, los coeficientes, sean los mismos que las coordenadas del vector en esa base. Ya tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, la 3 y la 4. ¿Por qué le ponen numeritos? Porque después la vamos a usar. Entonces, ¿ahora qué tengo que encontrar? Ya encontré la combinación lineal de estos dos, en esta base nueva. Me estoy mudando. Este ya se mudó. Ahora tengo que mudar este. De acá, mudarlo allá. Entonces, si este tenía combinación con estos dos, ahora quiero que este tenga combinación lineal con los dos nuevos. ¿Cómo hago para encontrar la combinación lineal de B con W1 y W2? Porque ya no me interesa, esta base no está más, se mudó allá. Bueno, fíjense, yo ya tenía U1 y U2 en función de W1, W2. Entonces, si reemplazo las ecuaciones 1 y 2 en la número 4, ya B no va a depender más de U1 y U2, sino, como dice acá, va a depender ya de W1, W2 como yo quería. Entonces, ¿qué hice? Acá está explicado. Es, en la ecuación 4, reemplacé U1 y U2 por la ecuación número 1 y la ecuación número 2. O sea que ahí está con los paréntesis, ¿ves? K1 quedó igual, K2 quedó igual, y U1 y U2 se reemplazaron por la número 1 y la número 2. Entonces yo acá, en la número 5, ya tendría relacionado B corta, vector que está afuera, con los vectores de la base nueva W1 y W2, que es lo que yo quiero. Pero hay un problemita ahí, está todo mezclado. Porque en realidad, para que B corta sea combinación lineal de W1 y W2, tendría que decir tanto por W1 más tanto por W2. Y ahí tengo una ensalada de frutas. ¿Cómo hago para hacer eso y tenerlo bien? Y tendré que hacer distributiva y sacar por un lado factor común W1 y por el otro W2. Cosa que se hace a continuación. De la número 5 hice distributiva y factor común y me quedó, ¿ves? Un paréntesis por W1 más otro paréntesis por W2. ¿Saben qué da el paréntesis? ¿Alguno sabe qué va a dar K1 por A más K2 por C? ¿Qué va a dar eso? A ver si alguno sabe.
Piensen, ¿eh? No, no es una matriz. Todo esto. Las coordenadas del nuevo vector. Ahora viene esa pregunta. Un número va a dar esto, porque K1, K2 eran coordenadas que eran números, y A y C eran números. Todo esto multiplicado y sumado da un numerito. Y este otro paréntesis, otro numerito. Entonces ahora viene la pregunta que ya se adelantó alguien ahí. Cada paréntesis, ¿qué sería? ¿La coordenada de quién en qué base? Y que está clarito el tema, la respuesta. Del vector, las coordenadas del vector B en la base W. Espectacular. O sea, la coordenada del vector B en la base nueva W1, W2. ¿Por qué? Porque el B está expresado tanto por W1 más tanto por W2. Y dijimos que esos tantos eran las coordenadas de este que está afuera en la base de estos que están acá. Si entendí eso, entendí el tema. Ahora ya me pueden preguntar lo que quieran. O sea, ¿cómo voy armando el rompecabezas y qué significa lo que está delante del vector, que es un numerito? El numerito, esos numeritos son las coordenadas del vector que está allá, de los vectores base que están de acá. Eso es lo que tengo que entender. Si no entiendo eso, todavía no entendí nada. ¿Sí? Sí. Tal cual. Exacto. Claro, si a vos, por ejemplo, vamos a recapitular números ahora, para que ver si se puede entender. A vos te habían dicho que B, este vectorcito de acá afuera, este de acá, en la base inicial B, tenía coordenada, por ejemplo, 3, 4. Era K1 y K2, 3, 4. 3, 4 era las coordenadas de este en esta base inicial. Y ahora vos tenés que averiguar las coordenadas en esta base nueva. Ahora, con todo lo paso que hiciste, encontraste esta combinación lineal, que no sé por qué no le puso número, pero bueno. Entonces, ¿qué te dice? Que el paréntesis, el que está acá adelante de W1, por ejemplo, antes era 3, 4. Todo este paréntesis te va, por ejemplo, a dar menos 5, 8. El otro paréntesis. Acá un menos 5 y el otro paréntesis 8. Entonces quiere decir que este vector, que acá tenía 3, 4, ahora tiene coordenadas nuevas en esta nueva base, 5 menos 8, creo que dije. ¿Entiendes? Eso es todo. No la compliquemos más porque es un cambio de coordenada. El tema es cómo se va sacando. Bien. Fíjate vos que ahora lo ordena en notación y te pone los corchetes con la B en la base B'. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la matriz de coordenada del vector B, pero en la base nueva B', es este numerito y este otro numerito, que serían los dos paréntesis, copiado como una matriz columna de dos elementos. Acá parece un montón, pero en realidad esto te va a dar un número y esto otro número. No se asuste. Ahí estaría terminado el tema, porque vos ya sacaste lo que te pedían, las coordenadas de B en la base nueva. Tendría que haber terminado. Pero para entender qué pasó y hacer una recapitulación, ¿salió? Me metí en lío del cohete. Tengo que encontrar el nexo entre las coordenadas de B en la base inicial y las coordenadas de B en la base nueva. Por eso hace este proceso matemático de transformar esta matriz en un producto de matrices, y lo que yo tengo que demostrar que esto que puse acá abajo es lo mismo que está ahí arriba. O sea que estas dos coordenadas del vector B en la base B' se puede transformar en este producto de matrices. Para eso me tengo que acordar un poco cómo se multiplicaban las matrices y cuándo se puede multiplicar, porque se acuerdan que no siempre. Primero que tengo que verificar el orden. Si este es 2 por 2 y este es 2 por 1, ¿se acuerdan que tenían que coincidir los dos del medio? ¿Sí? El número de columna de la primera con el número de fila de la segunda. Y en este, si es 2 por 2 multiplicado por 2 por 1, tiene 2 y 2, coinciden. ¿Cómo me da el resultado? 2 por 1. O sea que en el orden me da una de 2 por 1, está bien. Eso está permitido. ¿Y ahora cómo multiplicaría? Y para sacar el primer elemento de acá, de la primera fila, debo multiplicar estos dos, primera fila de acá, con la columna de acá. A por K1, acá está A por K1, más C por K2. ¿Sí? O sea que esto por esto me da esto.
Y para sacar el de abajo, el elemento sería 2, 1, en la fila 2 de acá con la columna 1 de acá. B por K1 más D por K2. O sea, con eso demuestro que esto que está acá abajo es exactamente lo mismo que esto que está acá arriba. Y me van a decir, y si es lo mismo, ¿para qué lo hizo? Y fíjate quién es K1 y K2. K1 y K2, si vamos para atrás, era el vector B en la base inicial, las coordenadas del vector B en la base inicial. ¿Y yo qué estoy sacando? Las coordenadas del vector B en la base nueva. Entonces estoy pasando de estas coordenadas viejas a esta coordenada nueva. ¿Quién me permitió pasar? Esta matriz. Esta es la que tengo que encontrar. ¿Cómo se llama esa matriz? Matriz de transición o de cambio de base. El apunte le pone la letra P, vamos a poner de acuerdo que se llame P, se podría haber llamado cualquier otra letra. La P sería nuestra matriz de transición o cambio de base, que es la que hay que saber armar. Si yo no encuentro esta, después no la puedo multiplicar por las coordenadas viejas para sacar la coordenada nueva. Tengo que encontrar esta primero, esta es fundamental. Fíjense cómo está armada la matriz P. Si miran las columnas, ¿quiénes eran A y B y C y D? Si me voy para atrás, es donde arranqué. A y B y C y D. Serían las coordenadas. Se lo explico en el esquema de nuevo. La mudanza. Cuando yo cambié y saqué las coordenadas de U1 y U2 en esta nueva base, cuando saqué las coordenadas de U1 en la nueva base ya tenía la primera columna de P. Y cuando hice las coordenadas de U2 en esta nueva base, ya tenía la segunda columna de P. Entonces, la P es la que me permitió la mudanza, ya saqué la P. Y ahora que me pregunten lo que quieran de los otros vectores, que yo hago P por las coordenadas del vector este en la base vieja y ya saco las coordenadas de este en la base nueva. Teniendo P, puedo sacar la coordenada de cualquier otro que anda dando vueltas. Pero el tema es armar P. ¿Sí? Para eso, bueno, ahí vamos a un ejemplo. Mirá que dice solución del problema, sigue metiendo problemas. Bueno, no hay ningún problema. Acá está que se llama matriz de transición de B hacia B', y lo que explica acá, con el famoso Q igual a P a la menos 1, es lo siguiente. Como esa matriz P, como vieron, es una de 2 por 2, cuadrada, y está formado por vectores independientes, que era de la base inicial, en la base nueva, entonces, al estar el determinante de esa matriz da distinto de 0, por lo tanto esa matriz va a ser invertible, y si es invertible tiene inversa, y menos mal que tiene inversa. ¿Por qué? Porque a vos también te podrían preguntar el paso inverso. Acá, si vos sabés de B las coordenadas viejas, las multiplicás por P y sacás las coordenadas nuevas. Ahora, si te piden al revés, que tenés las coordenadas nuevas y querés sacar las coordenadas en el viejo, o sea, ir para el otro lado, en vez de por P, tenés que multiplicar por P a la menos 1. O sea, son esas dos cosas las que le pueden pedir y ustedes la pueden hacer las dos. ¿Saben sacar la inversa de P? Si encuentran P, sí, ya saben, inversa, de cuando vimos matrices. ¿Se acuerdan que le enseñamos dos métodos? El de las operaciones elementales con la identidad y el que tenía un cociente entre el adjunto de los cofactores dividido el determinante. Seguramente un ejercicio de cambio de base en el último parcial sería como clave que le pueden llegar a tomar. ¿Por qué? Porque en un ejercicio de cambio de base van a ver sistema de ecuaciones, resolución de sistema, matriz inversa, cambio de base coordenada. O sea, en un solo ejercicio le engloba todo lo que viene de atrás. Y entonces ahí el profe sabe si saben todo o alguna parte no la saben. Por eso es muy interesante y seguramente algún ejercicio de esto va a aparecer. Bueno, acá el teorema dice que si P es la matriz de transición desde B hacia B', entonces la matriz P es inversible y la matriz inversa P a la menos 1 es la matriz de transición al revés. Y acá están las dos posibilidades en forma, ¿sí? Que ya se lo expliqué recién. O sea que en el apunte está todo completito, no falta nada, con leer el apunte es lo que estoy explicando yo. Son 4 o 5 hojitas de este tema, es muy cortito,
pero hay que entenderlo realmente porque si no, no sabes para qué lado agarrar, es como todo en matemática, ¿no? Primero hay que entender la idea. Mirá, acá viene el ejemplo, y ahí vienen los números, y ahí capaz que o se oscurece el panorama o se aclara. Esperemos que se aclara. Normalmente cuando venía la teoría y ve los números se empieza a aclarar. ¿Se empieza a aclarar cuando hace un ejercicio? No. Se va aclarando cada vez más a medida que hace más ejercicio. Vamos por parte. Vamos despacito y con esto tenemos que tratar de ir redondeando la idea. Vamos a ver si la redondeamos. Mirá qué bueno el profe que hizo el apunte, acá se pasó, porque, o sea, a mí personalmente me gusta esto. Te dice, considere las bases B y B', igual que te explicaron antes, nada más que B sigue siendo U1 y U2, como te explico antes, y a B', ¿se acuerdan que antes era W1, W2? Le cambió la letra. Está buenísimo, ¿por qué? Porque el que estudia de memoria, acá ya se perdió. Ah, no, a mí el profe teórico me enseñó con W1, W2, y este me puso B1, B2, me mató. No, no te maté nada, es lo mismo. No tenés que estudiar de memoria. Es R2, cada base con dos vectores, ¿cuál es el problema? Se puede llamar JK, WX, que es lo mismo. No te tenés que entregar. Si entendiste, ahora si estudias de memoria, te entregaste. ¿Ok? Muy bien, fíjate que acá te da los vectores y todo. Te dice, la base inicial está formada por U1 y U2. Y acá tenés, mirá, U1 vale 1, 0 y U2 vale 0, 1. Y la base nueva, que es B1 y B2, B1 vale 1, 1 y B2 vale 2, 1. ¿Alguien me puede decir la base inicial por quién está formada, como para ir arrancando? A ver qué idea tienen. Yo escucho. ¿Quiénes son los dos vectores de la base inicial? ¿Lo conocen o no lo conocen? 1, 2. Sí, bueno, pero ¿quiénes son? Y sí, ¿quiénes son 1, 0, 0, 1? Ahí me doy cuenta que están flojitos de papel. ¿Quiénes son 1, 0 y 0, 1? En R2. Están ahogando en un vaso de agua. Los vectores. ¿Qué vectores? Las coordenadas de los vectores que están en la base. Y sí, pero ¿quiénes son? Vector dirección. Ah, viste que piensan en difícil. Son los versores IJ 1, 0, 0, 1. Esa se llama base canónica. La base canónica son los versores, los más simples que pueden tener. ¿Qué coordenadas tenía I en el eje X? 1, 0. ¿Y qué coordenadas tenía J? 0, 1. Son los versores. Se van a ver en un vaso de agua. Le están dando los dos versores, o sea, le están dando esto, mire. Primera base, un vector de 0 hasta 1. Este cortito, ¿ves? Módulo unitario. Acá está el 1. Y el otro vector, perdón, este era 1, 0. Y este 0, 1, el vertical. O sea, le están dando I y J. ¿No se han dado cuenta de eso? No. Se tienen que dar cuenta, ¿eh? Ahora bien, el otro vector, ¿cuánto vale en la base nueva? Tenés dos vectores nuevos. 1, 1. ¿Cómo encontrás el 1, 1? Acá tenés el 1, vas hasta arriba, hasta juntarse con el 1. Acá tenés la punta del vector. Lo unís con 0 y este es el vector de la base nueva, B1. ¿Sí? Mirá cómo cambió la base. ¿Y el vector B2 cuál es? 2, 1, o sea, 2 para X, 1 para Y. Tenés que unir de acá hasta allá. ¿Eh? Este es más largo, pero no tengo una lapicera más larga. O sea que la base nueva son estos dos. Y la base inicial eran estos dos. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy cambiando de esta base hecha por los dos versores, IJ, a una base nueva así. ¿Qué va a pasar ahora? Te van a dar un vector cualquiera que ande por ahí y te dice, bueno, este vector tenía coordenada en esta base. Y ahora en esta se quedó quieto, ¿cuánto tiene? ¿Distinta o igual? Y distinta. Bueno, sacámela. Eso es lo que te están haciendo.
Bueno, fíjate lo que te piden acá. Te dieron todo, las dos bases, con todas las coordenadas de los vectores de la base, y te dice, primero, hallar la matriz de transición. Una vez que la lograste hallar, este W en la base nueva B', tenés que hallar las coordenadas W en la base nueva B'. En la inicial, con los dos versores, o sea, en la base canónica era 7,2. Y ahora en esta base nueva ya no van a ser más 7,2. Decime cuánto vale. Esa sería la pregunta. ¿Cómo encontrar la matriz de transición? Esto lo van a tener que hacer porque mirándolo yo lo explico así por arriba, no me van a entender del todo. Háganlo antes de ir al práctico, por favor, háganme caso. 1, ¿quién era 1? ¿Se acuerdan? 1 y U2 son los vectores de la base inicial. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el primer paso cuando explicamos el teórico? Que teníamos que encontrar las nuevas coordenadas de U1 y U2 en la base nueva B1, B2. Entonces, va a haber una combinación lineal y cuando encontremos la coordenada C1 y C2 de B1, ¿qué va a formar? La primera columna de P. Acá abajo lo tienen. Y cuando encontremos C3 y C4, que son las coordenadas de U2, van a formar la segunda columna de P. Y ahí ya va a tener la matriz de transición que lo están pidiendo. Como verán, no es tan rápido el cálculo. Tiene que haber un proceso un poquito largo. ¿Cuál es ese proceso? Plantea las dos combinaciones lineales de un vector de una base con respecto a la nueva, y esta, la número 1, cuando la planteás y reemplazás acá, U1 lo tenés, B1 lo tenés, B2 lo tenés, con la número 1, te faltan C1 y C2. ¿Qué vas a armar? Un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lo tenés que resolver. Cuando sacás C1 y C2, menos 1, 1, ya tenés la primera columna. Con la número 2, haces exactamente lo mismo, con distintos valores, y armás un sistema distinto. Volvés a resolver el sistema como hiciste antes. Acá se puede resolver por igualación o sustitución, no hace falta todas las cuestiones que aprendimos antes porque son simples, todavía en R2. Sacá C3 y C4 y guarda porque los números se tienen que poner en el orden, ¿no? C3 primero, C4 después. Armaste la P, que era el primer punto. Ya tenés la matriz, cambio de base o de transición. ¿Qué te falta? La segunda pregunta. Para resolver el W, que tenía 7,2 con los versores en la primera base, ¿cuánto te va a dar en la segunda? Y bueno, acá armás la combinación lineal y sacá lo que es alfa y beta. Alfa y beta eran 7 y 2. Perdón, acá está. No tenés que armar ningún sistema. Esto es para comprobar nomás. Y como es la base canónica, te sigue dando lo mismo. Lo que vas a hacer en el cambio de base es, vos querés sacar las coordenadas W en la base B' nueva. ¿Qué tenés que hacer? La matriz de transición que vos sacaste recién, la multiplicás por 7,2, que eran la de las coordenadas de la base vieja, y directamente, sabiendo multiplicar, te da las coordenadas de W en la base nueva, menos 3,5. O sea que W en la base hecha por los versores era coordenada 7,2. Y cuando me trasladé de base en la base nueva formada por el 1,1 y el 2,1, pasó a tener coordenadas de 7,2 a menos 3,5. Como verán, cambiaron las coordenadas. ¿Por qué? Porque hice un cambio de base. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Eso es todo y es mucho. Son 4 o 5 hojas, pero hay que entender cómo se hace un cambio de base. Yo les digo, háganse el esquemita a ustedes, ayúdense con todo lo que puedan para entender lo que está pasando. Porque después, si van a un final teórico, les vamos a preguntar el concepto. O sea, ¿qué haces en el cambio de base? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un cambio de coordenada. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo haces? A partir de una matriz de transición o cambio de base. ¿Cómo se arma la matriz de transición o cambio de base? Las columnas son ¿qué cosa? Ahí tenés que saber explicar bien. Cada columna son las coordenadas nuevas del vector que estaba en la base vieja. O sea, las coordenadas, en este caso, de U1 en la base nueva, la coordenada de U2 en la base nueva, y si hubiera un U3 en la base nueva. ¿Se entiende? O sea, vos tenés que saber explicar cómo haces el cambio
qué usás, qué es una matriz y cómo sacar la columna de esa matriz. Ahí estaría el concepto claro. Después vamos a los números y a la matemática. ¿Sí? Pero hay que aprender qué es lo que tenés que hacer y después sale. Bueno, ahora si hay alguna pregunta de esto, le respondo. Y lo que quiero decirle ahora es que la clase del lunes que viene vamos a empezar con la otra unidad, la número 9. Acuérdense que falta nada más que la 9 y la 10. Ya tienen una unidad entera para estudiar para el parcial, el último. Y la unidad 9, ¿en qué va a consistir? Aplicaciones o transformaciones lineales. De todas las transformaciones que puede haber en la naturaleza, nosotros vamos a estudiar nada más que las transformaciones lineales. No vamos a estudiar transformaciones cuadráticas, cúbicas, etc. La más simple de todas, transformaciones lineales. ¿De qué? ¿Qué vamos a transformar nosotros? Porque se puede transformar cualquier cosa. Nosotros vamos a transformar el alma mater nuestro de álgebra. ¿Qué es qué cosa? El vector. Vamos a aprender a transformar un vector en otro distinto. Por ejemplo, acá lo ven en un gráfico. Este vector que tenía coordenada x, y, lo podemos transformar en otro, cambiándole la coordenada y positiva a negativa. Entonces, un vector que era xy se transformó en un x menos y. Un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? En óptica, una reflexión, ¿se acuerdan? Un rayo reflejado en el agua o refractado, todas esas cosas que vieron en óptica, tranquilamente puede ser un ejemplo práctico de transformación lineal. ¿Qué va a ser una transformación lineal? Entonces, es una transformación de un vector en otro. Algo muy parecido a lo que acabamos de ver. ¿Qué hacíamos recién? Transformábamos un vector en otro. O sea, le cambiamos la coordenada. Van a ser cosas similares. ¿Sí? Bueno, eso lo vemos el lunes que viene. ¿Alguna pregunta de la unidad 8? Todo mudo. Se están yendo, sí. Me dejan solo. Bueno, les recomiendo hacer todos los ejemplos del apunte, hacerlo ustedes para entender antes de ir al práctico, por favor. Así es la manera de aprender. Y si pueden hacer más ejercicio de la guía práctica antes de ir al práctico, mejor para ustedes porque lo van a entender mucho más rápido. ¿Sí? Bueno, les deseo una buena semana y nos volvemos a encontrar el lunes